Hoy aprenderás a crear y organizar tu libro de planos en Archicad, una herramienta fundamental para documentar correctamente tu proyecto, agrupar láminas y preparar tu entrega final en PDF. Comencemos. Ahora sí, ya tenemos todo generado. Tenemos nuestros proyectos con sus respectivos elementos de visualización y a su vez ya también creamos lo que es un plano máster. Ahora, lo que sigue es empezar a colocar estos elementos dentro de nuestro libro de planos. Para eso vamos a nosotros utilizar información que ya tenemos, como en este caso nuestros niveles generados, y empezar a colocarlos dentro del plano. Recordar siempre hacerlo en el que corresponda, teniendo en cuenta el plano master que creamos. Ahora, yo en este caso tengo mi planta baja, vemos que tengo mis elementos generados y lo único que voy a hacer es regresar a mi plano, regresar a lo que es mi navegador en el apartado de proyectos y simplemente arrastrarlo. De esta forma se va a colocar y se va a anclar directamente. ¿Qué pasa? Cuando nosotros colocamos un plano directamente de nuestro navegador a nuestro libro de planos, vamos a observar que se coloca al igual que lo que se visualiza en la pantalla. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que posteriormente vamos a tener que editar o modificar. ¿Qué puedo hacer? Puedo simplemente alejarme de mi libro de planos, regresar a lo que es mi plano y arrastrarlo, y automáticamente se me va a colocar. Aún así, vemos ahora que tengo un recuadro, si lo selecciono de tamaño mayor, de color verde, que me va a indicar que es todo este elemento de sección, toda la pantalla que yo tenía. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Recordemos que cuando nosotros lo colocamos es solamente una referencia a lo que ya está generado, por lo tanto, en este caso tengo quizás estos puntos calientes que a mí no me gustaría ver, que yo quisiera que no estuvieran. Puedo yo simplemente ocultarlos, voy a ocultar lo que son mis puntos calientes. Y si regreso a estos elementos, deberían de cambiarse de forma automática. Esto teniendo en cuenta que hay elementos que quizás yo no voy a poder visualizar en todo momento o que yo voy a tener que tener apagados en todo caso. Por lo tanto, si yo modifico algo desde aquí, borro mi comedor, aquí se van a actualizar constantemente. Vemos que mis puntos calientes desaparecieron porque apagué la capa. Vemos que mi comedor desapareció porque lo borré. Si lo regreso, si lo vuelvo a colocar, si creo un nuevo texto para identificar que esta es la cocina, va a empezar a mostrarse. Y entonces de esta forma todos estos elementos que yo tengo creados van a estar existiendo. Ahora, justo para este proyecto, mi plano entró de la escala perfecta que necesitaba. Pero puede llegar a pasar que en este caso yo tengo una escala 1:50. Si hubiera tenido una escala 1:100, vemos que se ajusta, que cambian estos elementos. En este caso vemos que mi plano no se actualizó, por más que yo lo genere, no se actualizó. Tendría que hacer esta modificación y cambiarlo directamente desde aquí. Y vemos que se va ajustando. Ahora, ¿qué pasa? Voy a hacer este mismo ejercicio con dos elementos similares. Una de las ventajas de Archicad es que puedo utilizar este mismo plano más de una vez. Entonces, voy a arrastrar el primero. Teniendo en cuenta esto, que está en escala 1:100. Lo voy a arrastrar y lo voy a colocar. Vemos cómo se modificó y cómo cambió el tamaño. Voy a hacer lo mismo, pero ahora lo voy a pasar a escala 1:50 y voy a volver a arrastrarlo dentro de mi plano. En teoría, estos dos elementos son exactamente el mismo, ya que todos parten de la misma planta baja, pero vemos que efectivamente la escala está afectando en todo momento. Ahora, mi escala, al cambiarla, vemos que hay modificaciones en lo que son los elementos
de documentación, en este caso en lo que serían mis elementos de red, que vemos que hay pequeños detalles. Si este elemento ya directamente colocado en el plano lo escalo a 1 a 100, vemos que lo que hace es escalar toda la proporción de mi plano. Entonces, si bien se generó o se creó un cambio propio a lo que es el proyecto arquitectónico que estoy trabajando, también se escaló de forma global. Por lo tanto, al momento de imprimir, lo más seguro que estos textos no se alcancen a visualizar a comparación de estos. ¿Por qué? Porque recordemos que lo que son nuestras acotaciones en todo momento están optimizadas para una correcta lectura. A pesar de que son escalas distintas, observaremos que si los pongo uno al lado de otro, el tamaño de los textos, el tamaño de las boyas sigue conservándose de la misma forma. Entonces, ¿qué va a ser lo correcto que tenemos que hacer? Ajustar la escala directamente desde lo que es nuestro plano a imprimir y en su caso únicamente arrastrarlo con la escala ya adecuada, no escalar dentro de nuestro plano. Ahora sí, lo coloco y lo posiciono. ¿Qué pasa si, por ejemplo, aún así yo me equivoqué? Lo pasé, lo arrastré de esta forma y vemos que me falta un cachito o un cachote de lo que es mi proyecto. Voy a ajustar la hoja. Voy a seleccionar un vértice y hay dos opciones. La opción de escalar, entonces de esta misma forma puedo ajustarlo al tamaño de la hoja. Nuevamente no lo recomiendo porque aparte de que perdemos lo que es la facilidad de lectura, ahora tengo una escala rara. Tengo una escala de 1 a 81.12. Información que también viene aquí en la etiqueta. Entonces, ¿qué debo de hacer? Debo de, en todo momento, conservar sus dimensiones y lo único que voy a hacer es seleccionar este vértice y seleccionar lo que es el marco. En este caso lo puedo ajustar, debería de llegar hasta aquí y lo puedo ir editando. Recomendación entonces, ajustarlo al tamaño propio de mi proyecto y el tamaño máximo de su impresión. Todo lo que yo quiero que se vea va a estar dentro de este cuadro. Si yo quiero que algo que está alejado no se vea, simplemente lo muevo, lo arrastro y no lo posiciono. Ahora vemos que nuevamente me aparece información técnica, como por ejemplo el valor que es el número 0, que se llama planta baja y que está en escala 1 a 50. En todas sus propiedades, al igual que lo que es mi plano master, puedo hacer sus ediciones. Puedo cambiar valores, por ejemplo, el número 0 que aquí tengo de referencia, que es el mismo que yo tengo aquí como referente. Puedo modificarlo o puedo cambiarlo. O puedo poner algo personalizado. Puedo cambiar el nombre del dibujo, porque en este caso me está dando el nombre de planta. Me está marcando el 6 porque es la sexta vez que lo repito. Me está generando ese consecutivo. Por lo tanto, tendría que modificarlo o editarlo. Puedo también cambiar lo que sea una actualización automática o manual. Y en otros casos en particular, también puedo cambiar tamaño y apariencia. Recordemos que esto evitaremos modificarlo. Tengo lo que es nuestro marco, esta línea punteada que se me está generando como dibujo o lo puedo generar de forma que sea completa. En todo momento se va a imprimir este marco. Como nosotros no queremos que se imprima o en mi caso no quiero que se imprima, vemos que podemos hacer estas pequeñas ediciones y modificaciones. Entonces, ya que lo tenemos generado, lo posterior a esto es ya sea modificar mi título, que son las líneas de la parte inferior, lo puedo dejar nuevamente sin título y que no aparezca nada y yo colocar esta información de forma textual o editar este título y colocarlo. Puedo cambiar nuevamente estas definiciones de texto, puedo cambiar nuestros estilos de texto y puedo cambiar lo que es el título del dibujo porque también lo puedo personalizar un poco en donde quiero que se coloque las dimensiones y la posición y listo. Ya generado también este elemento de el título lo podemos editar, lo podemos cambiar sin ningún problema, no se preocupen. Todo recuerden que es editable y por lo tanto yo lo voy a cambiar.
planta baja. No quiero que aparezca así que lo voy a dejar que sea personalizado y que sea el 0. Y listo. Entonces genero mi información, ya sé que es mi planta baja 1.50 y está listo para colocarlo. Aquí mismo puedo seguir realizando el mismo proceso y colocar la misma cantidad de elementos que necesite. Puedo igualar propiedades como lo hemos hecho anteriormente para que quizás esta información técnica ya no la tenga que estar cambiando. Adaptamos, modificamos y posicionamos. De esta forma entonces puedo yo editar, puedo modificar y puedo desplazar. En mi caso quiero alinearlos, así que puedo utilizarlos como elementos de referencia y únicamente con lo que es mi teclado, con las flechas, puedo arrastrar, puedo posicionar y puedo entonces hacerlo encajar a las dimensiones propias. Ahora ya que lo tengo generado, lo tengo adaptado, lo tengo posicionado, puedo jugar un poco con estos valores para nuevamente tener una correcta organización y ahora sí modificarlo. ¿Qué me faltó modificar en mi plano máster anteriormente? Elementos que no se repiten, como por ejemplo la clave. Podría entonces aquí poner un texto, que este sea mi ARQ-01. Cambiar valores textuales y cambiar lo que serían sus definiciones. Entonces, nuevamente, ya tengo un plano general y un plano listo para colocar. Puedo hacer lo mismo con mi plano de cortes y únicamente nuevamente arrastrar, posicionar y notar que efectivamente se están posicionando y se están ajustando. Únicamente voy a acomodar lo que es mi área de impresión, mi cuadro y listo, ya lo tendría generado. Lo mismo podremos ir realizando. Esta información quizás quiero que se repita, pero nada más que mi número, así que lo copio, lo pego en mi siguiente elemento, control C, control V y cambio. Ahora es mi A2. Entonces, todos estos elementos que se repiten los puedo modificar, todos estos elementos que son constantes los puedo ir dejando y modificando únicamente el plano master. Porque ahora ya recordé que esto lo estoy haciendo a escala 1:50 y lo tengo marcado aquí 1:100. Entonces solo regreso, edito, modifico y ya lo genero con la escala 1:50. De esta forma ya tengo mi libro de planos listo, correcto para su impresión. En mi caso nada más tengo 2, pero podemos tener la cantidad ilimitada de elementos. Y listo, ahora ya sabes cómo crear tu libro de planos en Archicad, ideal para generar una entrega ordenada de tus proyectos. Si este tutorial te fue útil, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más contenido sobre Archicad. Nos vemos en el próximo video, bye.